Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, hoy voy a continuar con este libro que ya os comenté que era de historia antigua y que es del año 1858. Bueno, hasta ahora os he leído de Tales de Mileto y Anaxágora. Bueno, según yo tenía conocimiento, no lo dice aquí, pero la clasificación que yo tenía entendido de esos filósofos es que eran filósofos presocráticos, o sea, anteriores a Sócrates. Bueno, ya nos quedemos por Sócrates. No lo voy a leer todo seguido, sino lo que es relevante. Entonces de Sócrates no voy a leer porque ya lo conocéis, ¿no? Solamente hay una cosa que aquí me parece muy interesante sobre que dices de Sócrates. Y es que dice que también explica la importancia de Sócrates, que antes de Sócrates los filósofos hablaban de los astros, del cielo, de la naturaleza, y fue Sócrates el primero que empezó a hablar, trasladar la filosofía a los hombres, a fijarse en el hombre, en las costumbres, en la virtud. Y a partir de Sócrates empezaron ya los demás filósofos a fijarse en el hombre también, lo dice aquí. Dice Cicerón dice en varios pasajes de su obra que considerando Sócrates la inutilidad de las especulaciones sobre los fenómenos de la naturaleza y creyendo que no contribuían a hacer más virtuosos a los hombres, se dedicó exclusivamente al estudio de las costumbres y fue el primero que sacó la filosofía del cielo, donde hasta entonces se había ocupado en contemplar el curso de los astros, estableciéndola en las ciudades, introduciéndola en las casas particulares y obligándola a dirigir sus investigaciones a lo concerniente a las costumbres, los deberes de la vida y las virtudes y los vicios. Sócrates es, por consiguiente, con razón, como el fundador de la filosofía moral en Grecia. O sea, esto es importante, por eso de ahí la importancia de Sócrates, que a partir de él, pues ya tuvo otro objeto, la filosofía. Bueno, aquí habla de Jenofonte, pero me lo voy a pasar, también es muy conocido, y voy a leer de Aristippes. Aristippes dice aquí que fue el fundador de la secta cirenaica, ¿vale? Voy a leerlo. Dice Aristippes, jefe de la secta cirenaica, era oriundo de Cirene, en la Libia. La fama de Sócrates le impulsó a salir de su patria y establecerse en Atenas, para lograr el placer de oírle, y fue uno de los principales discípulos de aquel filósofo, pero llevó una vida muy opuesta a los preceptos que se enseñaban en la escuela ateniense, y al regresar a su patria abrió a sus discípulos una senda muy diferente. O sea, fue discípulo de Sócrates, pero su mentalidad era muy diferente, como aquí veréis. El fondo de su doctrina consiste en que el goce es la dicha suprema del hombre en esta vida. O sea, eso también sería un antecedente, pienso yo, de Epicuro. Su conducta no desmintió sus opiniones, pues dedicaba los recursos de su ingenio ameno y seductor a eludir con chistes las justas reprensiones que hacían por sus excesos, y se entregaba sin cesar a la buena mesa y a las mujeres. En cierta ocasión le ridiculizaban por el trato que tenía con la cortesana Lais. Bueno, la cortesana era una especie de prostituta entonces. Y dijo Aristippes, es verdad, poseo a Lais, pero Lais no me posee a mí. Y cuando le acusaban de la esplendidez con que vivía, respondía, si fuera vituperable la buena mesa, no se darían tan ricos festines en todas las fiestas de los dioses. Tiene razón. La fama de Diógenes el tirano, cuya corte era el centro de los placeres, cuyos tesoros, según decían, prodigaba con los sabios y cuya mesa era espléndida, le atrajo a Siracusa. Bueno, Diógenes de Siracusa era tirano de Siracusa. Los tiranos entonces no tenían el sentido que tiene ahora. Se llamaba tiranía o tirano al gobierno de uno solo, pero podía ser un gobierno, podía ser un buen gobernante,
pero se le llamaba tirano por eso, al gobierno de una sola persona. Bueno, Dionisio de Siracusa era un personaje que yo he leído a veces, pues leyendo a Aristóteles, a Séneca y a otros, hablan de... Y era un personaje muy curioso, que tiene muchas cosas graciosas. Este hombre formó allí en Siracusa. Siracusa era una ciudad de Sicilia, que fue una colonia griega, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando se ponía allí algún tirano y gobernaba aquello. Y uno de los más famosos fue Dionisio de Siracusa. Cuando habréis oído hablar alguna vez de la espada de Damocles, se utiliza en el lenguaje cotidiano, ¿no? Cuando alguien está bajo presión, dice, ¡ay, tengo una espada de Damocles! Bueno, pues lo de la espada de Damocles viene de Dionisio de Siracusa. Y fue una anécdota en que un tal Damocles se fue a la corte de Dionisio y le dijo a Dionisio, dice, ¡uy, qué bien vives! ¡Qué suerte tienes! Tienes aquí de todo, riquezas, de todo, qué bien estás. Y le dijo Dionisio de Siracusa, dice, ¿qué bien estoy? Dice, ¿qué va? Dice, te voy a explicar cómo estoy. Entonces le puso una espada en la cabeza a Damocles. Y le dijo, mira, dice, así estoy yo, como una espada en la cabeza, como si tuviera una espada encima de la cabeza. Dice, porque en cualquier momento mis guardias se pueden hartar de mí y pueden matarme. El pueblo se puede rebelar contra mí y matarme. Dice, estoy en peligro, como si tuviera una espada encima de la cabeza. Y de ahí viene la expresión esa de la espada de Damocles, de este personaje, Dionisio de Siracusa. Bueno, dicen que era un personaje... Yo he leído algunas cosas, pero no me acuerdo bien. Era medio comunista, repartió tierras a los siracusanos, pero luego cuando le hacía falta dinero iba y recogía y le quitaba las joyas y le quitaba las cosas a todo, en fin. Era un personaje curioso, ¿no? Y bueno, lo que cuenta aquí es una anécdota que tengo yo que me voy a anotar porque tengo por ahí más cosas. Por cierto, leyendo Aristóteles... en la política también habla de... Vi otra anécdota que no me acuerdo ahora mismo, habla de... sí, ya me acuerdo. Fue que habla Aristóteles que uno hizo un monopolio con el hierro, con no sé qué cosa, y se fue a Siracusa y él lo echó, el Dionisio de Siracusa lo echó. No me acuerdo, ya lo leo algún día, ¿no? Porque hay anécdotas muy graciosas. Incluso es que este Dionisio de Siracusa tuvo un hijo también y el hijo se llamaba Dionisio de Siracusa, que a veces no se sabe si hablan del padre o del hijo, ¿no? Yo recuerdo que una vez leí, porque al final creo que el hijo perdió Siracusa y se tuvo que ir. Y entonces se encuentra con Diógenes el cínico, el Dionisio de Siracusa hijo, que ya no tiene tierra, ni se encuentra, y tienen ahí una conversación que yo no me acuerdo, pero una conversación que te partes de risa. Porque ya ves, Diógenes el cínico que vivía en un tonel, que le diría a... Eso era digno, lo leí por ahí, pero no, a ver si lo encuentro y algún día os hablo de este personaje, ¿no? Voy a leeros lo que aquí pone, que habla algo porque este Aristipe dice aquí que se fue a la corte de Dionisio de Siracusa. Bueno, continúo. Dice, la fama de Diógenes, Dionisio el tirano, cuya corte era el centro de los placeres, cuyos tesoros, según decían, prodigaba con los sabios, y cuya mesa era espléndida, o sea, este Dionisio el tirano, Dionisio de Siracusa, invitaba a los filósofos a su mesa y daba banquetes espléndidos. Si es que hay muchas conversaciones de filósofos con él. Le atrajo a Siracusa, o sea, a Aristipe, y alcanzó gran privanza en aquella corte, porque tenía un ingenio insinuante y agradable, y no omitía ninguna ocasión de adular al príncipe, cuyas burlas y enojos soportaba con una paciencia que rayaba en servilismo. O sea, aquí dice el príncipe, pero se está refiriendo a Dionisio de Siracusa. Habiéndole preguntado un día Dionisio por qué se veían perpetuamente filósofos en los palacios de los magnates y nunca a estos en casa de los filósofos, respondió Aristipe: porque los filósofos conocen sus necesidades y los magnates desconocen las suyas. O sea, que ¿por qué no iban los magnates a la casa de los filósofos?
Si Aristípez pudiera contentarse con legumbres, decía contra él Diógenes el cínico, no se rebajaría a hacer la corte a los príncipes. Le contestaba Aristípez a Diógenes el cínico. Dice, si el que me condena, replicaba Aristípez, supiera hacer la corte a los príncipes, no se contentaría con legumbres. Bueno, y aquí pone unas palabras en latín, pero como no lo entiendo. El uno deseaba la buena comida y el otro hacerse admirar del pueblo. ¿Quién de los dos pensaba con más acierto? Horacio no vacila en dar la preferencia a Aristípez, cuyo elogio hace con frecuencia. Se le parecía demasiado para que dejase de alabarle, y aunque no se atreve a adoptar los principios del filósofo griego, cae en ellos de un modo secreto. Vale, aquí pone una palabra en latín, non in Aristipi furtim precepta relabor, que no sé lo que significa porque no sé latín. Esta es la bajeza de los que se entregan a la voluptuosidad, que por más que lo disimulan, no pueden ocultarlo enteramente. Aristípez fue el primer discípulo de Sócrates que empezó a exigir cierta retribución a los que enseñaba, lo cual enojó en extremo a su maestro. Habiendo pedido a un hombre 50 dracmas por instruir a su hijo, ¿cómo?, exclamó el padre del niño, ¿me pedí 50 dracmas? ¿No se necesitaría mayor cantidad para comprar un esclavo? Pues bien, respondió Aristípez, cómpralo y tendrás 2. Esto me recuerda un short que hice de un... que era de un... Antes se le pagaba a los maestros. Entonces un campesino lleva a su hijo a un maestro y le dice el maestro, y le dice el padre del niño, dice, ¿cuánto tengo que pagarte? Y dice el maestro, pues 50 duros, no sé, una cantidad. Dice, anda, pues si con eso puedo comprar un burro. Dice, pues compra el burro y ya tienes 2. Me recuerda, esta anécdota me recuerda eso, que hice yo un sol. Dice, Aristípez murió al regresar de Siracusa a Cirene. Tenía una hija llamada Areta, a la cual educó en sus principios e hizo tales progresos en el estudio que instruyó a su hijo Aristípez, apellidado Metrodidacte. Bueno, aquí termina. Bueno, y aquí es muy cortito, habla de un tal Teodoro, que fue discípulo de Aristípez. Bueno, voy a leerlo porque es muy cortito. Teodoro, discípulo de Aristípez, además de los principios de los cirenaicos, enseñó públicamente que no había dioses. Los cireneos le desterraron y se refugió en Atenas, donde, a no ser por Demetrio de Falera, que logró salvarle, hubiera sido condenado por el Areópago. El Areópago era una institución que había en Grecia, como de jueces, ¿no? Creo, o que impartían justicia los mismos ciudadanos, no sé, no me acuerdo ahora mismo. Ptolomeo, hijo de Lago, le recibió en su corte y le envió en cierta ocasión en calidad de embajador a Lisimaco. El filósofo le habló con tanto descaro que el mayordomo del príncipe que se hallaba presente le dijo: creo, Teodoro, que te figuras que no hay reyes, lo mismo que no hay dioses. Se asegura que este filósofo fue por fin condenado a muerte y le obligaron a tomar veneno. Su castigo nos indica que la impía doctrina del ateísmo, contraria a la creencia común e inmemorial de los hombres, escandaliza y repugna a todos los pueblos, hasta creerla digna de la muerte, y debe siempre su origen a maestros sumidos en los excesos de la mesa y de las mujeres, los cuales se proponen por único objeto el goce de los sentidos. Bueno, esto es, claro, de aquella época, que el libro, como es de 1858, pues en aquella época, pues opinaban así, ¿no? En ese momento, y aquí opinan. Bueno, empezó más adelante ya con Platón, empezaron a no creer en los dioses en Atenas, ¿no? Y entonces se fundaron otras escuelas, la escuela que por aquí habla de ellas también, los cínicos, los estoicos, epicúreos, ¿no? Esto habla por aquí más adelante. Bueno, de momento lo dejo así, yo me limito a leer. Por supuesto, esto que
cada cual pues que interprete a su manera con esta época. Y bueno, amiguitos, este Aristipe, no sé si lo he dicho al principio, que fundó la secta cirenaica. Y la verdad que no dice tampoco mucho de la filosofía, sino que él pues era una persona entregada a los placeres, Aristipe. Bueno, amiguitos, saludos, muchos besitos.